En este módulo de capacitación repasaremos las funciones básicas de un voltímetro y cómo puede usarlo para localizar problemas dentro de su sistema de riego. Hablaremos sobre el voltaje de corriente alterna y corriente directa, la continuidad y los ohmios de resistencia en el circuito de cables. Un sistema de riego incorpora un componente hidráulico y otro eléctrico. El componente eléctrico está relacionado con el programador y las válvulas. El programador es alimentado por 120 o 240 voltios de corriente alterna, y el transformador convierte este voltaje en 24 voltios de corriente alterna. Cuando llega el momento de regar, el programador envía una señal de 24 voltios de AC al solenoide de la electroválvula, lo que hace que el émbolo del solenoide se retraiga. Esto permite que la pequeña cantidad de agua se mantenga en la superficie superior del diafragma para salir a través de la válvula, lo que genera que el diafragma se levante y la electroválvula se abra. Cuando uno de estos componentes no funciona como lo esperado, un voltímetro es una herramienta útil que puede ayudarlo a diagnosticar dónde reside el problema. Le recomendamos que adquiera un voltímetro que pueda probar la corriente alterna, la corriente continua, la resistencia y la continuidad. Para medir voltaje, se utiliza la posición del dial V en un voltímetro. La línea ondulada indica que el voltímetro está configurado para voltaje de corriente alterna. La corriente continua o directa también se puede medir con el dial del voltímetro en la posición V, pero esta vez con una línea recta para obtener una lectura de un circuito de DC. La resistencia se prueba con un voltímetro en la posición del dial de ohmios. La continuidad también se evalúa en la posición de ohmios. En la mayoría de los voltímetros, la pantalla muestra las letras OL junto con el símbolo omega. Esta es la posición para comprobar la continuidad. Al comprobar la continuidad, debe desconectarse toda la alimentación del componente. La continuidad es de circuito abierto o cerrado. Nota importante sobre la continuidad. La continuidad solo verifica que tiene una conexión, pero no indica la calidad de la conexión. Una conexión parcial, como en el caso de un cable trenzado, con solo un hilo en contacto con otro, dará una prueba de continuidad positiva. Esto no permitirá el libre flujo de electricidad. Un voltímetro puede obtener una lectura de voltaje alto y bajo. En la toma de corriente de pared de una casa o edificio hay alto voltaje. Algunos programadores están cableados y se alimentan directamente desde el cuadro eléctrico. Dentro del programador hay bajo voltaje. El transformador reduce el voltaje a 24 voltios por razones de seguridad. El voltaje puede ser de corriente alterna o corriente continua. La corriente alterna o AC es el tipo que usamos en nuestras casas. La corriente continua o DC es el tipo producido por las baterías. Un ejemplo de lo que podría necesitar para probar el voltaje es si el programador tiene la pantalla en blanco o si ve un mensaje que indica no AC. Primero debe verificar que haya electricidad en la fuente de alimentación o transformador. Puede hacerlo configurando el voltímetro para leer VAC y calibrarlo para leer alto voltaje. Los voltímetros generalmente mostrarán una línea ondulada para indicar la corriente alterna. Al probar alto voltaje, tenga cuidado. Hunter Industries recomienda que un electricista autorizado realice estas pruebas. En el receptáculo, el orificio redondo es la tierra, la ranura más larga se denomina neutro y la ranura más pequeña se conoce como fase. Para probar el voltaje en la toma de enchufe, sin tocar las partes metálicas del cable negro del voltímetro, insértelo en la ranura más larga, neutro. Del mismo modo, sin tocar el polo rojo del voltímetro, insértelo en la ranura más corta, fase. El voltaje adecuado en un receptáculo debe oscilar entre 115 y 125 voltios de corriente alterna. Una vez que confirme la electricidad en la fuente de alimentación, puede probar el transformador colocando cada borne en cada uno de los terminales roscados marcados como 24 VCA. El orden de las ondas no importará en este caso. Un transformador en buen estado dará una lectura de entre 24 y 28 voltios de AC.
La misma prueba se puede realizar cuando está probando el voltaje en una estación en particular. Deberá activar la estación que probará. Con un polo, toque el terminal común y con la otra, el tornillo correspondiente a la estación que está probando. No importa el orden de los bornes, ya que se trata de corriente alterna. Puede realizar la misma prueba en las electroválvulas para confirmar que les llega voltaje. También se puede usar un voltímetro para probar la resistencia del circuito de cables o un solenoide para ver si está en cortocircuito. Por lo general, la primera señal de que puede haber un cortocircuito en el solenoide o en los cables es un mensaje de error en el programador. Sin estaciones en funcionamiento, establezca el multímetro en el rango de 200 ohms. Con un cable del voltímetro, toque el terminal común y con el otro, cada uno de los terminales de la estación. Todas las válvulas tendrán lecturas similares, excepto la estación que muestre el mensaje de error. Aquí está probando el cable de campo y el solenoide. Ahora puede ir a la arqueta y probar solo el solenoide. La resistencia se mide en ohmios, por lo que el voltímetro debe configurarse en ohmios. Para probar la resistencia en un solenoide, el solenoide debe desconectarse del cable. Con cada una de los bornes, toque cada uno de los cables del solenoide. El orden no importa en los solenoides de corriente alterna. Un solenoide en cortocircuito mostrará una lectura entre 0 y 10 ohmios. Un solenoide que muestra una lectura de entre 7 y 20 ohmios se considera un solenoide en cortocircuito lento. Este solenoide producirá un cortocircuito después de estar activo durante largos periodos de tiempo. Como regla general, cualquier solenoide con una resistencia de menos de 20 ohmios se considera un solenoide en cortocircuito. Un solenoide en buen estado debe obtener una lectura de entre 21 y 60 ohmios. Otra función que puede realizar con un voltímetro es probar un circuito abierto o cerrado, también conocido como continuidad. Esta prueba es particularmente útil para solucionar problemas con los sensores. Los sensores funcionan abriendo un circuito normalmente cerrado cuando el sensor se activa. Un ejemplo en el que necesitaría probar la continuidad es si tiene un sensor que mantiene el programador apagado incluso cuando no llueve. Esto podría ser una señal de un cable del sensor roto. Para probar la continuidad, el voltímetro debe configurarse en ohmios, ya que intentamos ver si hay alguna resistencia en el circuito. Deberá desconectar los cables del sensor del programador y, con cada polo, tocar cada uno de los cables del sensor. Algunos voltímetros emitirán un ruido agudo cuando el circuito esté completo y mostrarán la cantidad de resistencia en el circuito. Cuando se trata de voltaje de corriente directa, como el que utilizan nuestros programadores a batería, deberá configurar el voltímetro para leer voltios de DC. El voltaje de corriente directa o continua es simplemente un pulso. Cuando pruebe el voltaje de corriente directa, asegúrese de que el cable común toque el polo negro y que el cable de la estación toque el polo rojo. Cuando enciende una estación desde el programador, solo verá una lectura rápida en el voltímetro. Esta configuración también se puede usar para probar baterías en general. El cable rojo va al terminal positivo y el cable negro va al terminal negativo. Como puede ver, un voltímetro es muy útil para resolver problemas en el sistema de riego. Es importante que el voltímetro pueda leer voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente directa y que pueda probar la resistencia y la continuidad. Debe haber 24 voltios de AC saliendo del programador y hacia las válvulas. La resistencia de un buen solenoide fluctúa entre 21 y 60 ohmios. Los sensores Hunter son normalmente cerrados, por lo que el estado normal de un circuito del sensor debe ser cerrado. Por lo tanto, si detecta una línea abierta al probar la continuidad, es probable que un sensor se haya mojado o que haya una interrupción en el circuito del sensor.
Finalmente, recuerde que los programadores a batería solo emiten un pulso breve para abrir o cerrar una electroválvula. Consulte el manual del fabricante del voltímetro para obtener instrucciones específicas sobre cómo aprovecharlo al máximo.